Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de fuerza, disciplina y silencio. Esparta, una ciudad donde la palabra era un lujo y el deber, una ley sagrada. A menudo imaginamos a sus guerreros como leyendas nacidas para la gloria. Pero la realidad fue muy distinta. Su camino no estaba escrito, se forjaba. Los espartanos no nacían guerreros, eran formados paso a paso desde la infancia, y ese camino no era fácil. Era una prueba constante de resistencia y obediencia. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte más relatos del pasado. Para entender de verdad al guerrero espartano, uno debe primero entender la sociedad que lo creó. Esparta no era solo una ciudad-estado con un ejército poderoso. Era un ejército que por casualidad tenía una ciudad. Era una cultura singular, nacida de un entorno de desafíos continuos y la disciplina inquebrantable. Toda su forma de vida fue meticulosamente diseñada para producir la fuerza de combate más formidable que el mundo antiguo jamás había visto. Cada parte de su cultura, sus leyes y su estructura social fue diseñada con mucho cuidado para apoyar y mantener su máquina militar. Nada fue accidental, nada fue superfluo. Cada aspecto de la vida espartana tenía un propósito, contribuyendo a la fuerza general y la preparación de su ejército. Sus leyes, a menudo duras e implacables, estaban destinadas a inculcar obediencia y resiliencia. Sus costumbres, aparentemente extrañas para los de afuera, fueron diseñadas para fomentar la unidad y un sentido de propósito compartido. En la cima de esta estructura rígida estaban los espartanos, los verdaderos ciudadanos de Esparta. Eran una clase exclusiva y de élite de guerreros que poseían la tierra, pero no la trabajaban. Eran la encarnación de sus ideales: coraje, disciplina y lealtad inquebrantable al Estado. Sus vidas no les pertenecían, pertenecían a Esparta. Toda su existencia estaba dedicada a un solo propósito: la guerra. Desde los 7 hasta los 60 años, sus vidas estaban dedicadas al entrenamiento, la disciplina y la constante preparación para la batalla. Desde el momento en que se les consideraba aptos al nacer, los niños espartanos eran apartados de sus madres y colocados en la agogé, un riguroso programa de entrenamiento diseñado para convertirlos en guerreros intrépidos. Soportaron dificultades, aprendieron a luchar como una unidad y se les inculcó un inquebrantable sentido del deber. Este implacable régimen de entrenamiento los forjó en los soldados más disciplinados y efectivos de su tiempo. Debajo de los espartanos estaban los periecos, o habitantes de los alrededores. Eran los comerciantes, artesanos y trabajadores que manejaban los asuntos económicos del Estado. Aunque no eran ciudadanos en el mismo sentido que los espartiatas, los periecos desempeñaron un papel vital en esta sociedad. Proporcionaron los bienes y servicios necesarios para mantener la máquina de guerra, permitiendo a los espartiatas centrarse únicamente en el entrenamiento militar y la guerra. Se les permitía mantener sus propias comunidades y gobernarse a sí mismos, pero también estaban sujetos a la ley espartana, y se les exigía que prestaran servicio militar cuando se les solicitaba. En lo más bajo de esta jerarquía estaban los hilotas, una clase de siervos propiedad del Estado. Superando en gran número a los ciudadanos espartanos, los hilotas eran una fuente constante de miedo y rebelión. Eran la columna vertebral de la economía, trabajando en los campos y realizando el trabajo manual que sostenía su modo de vida. Los espartanos los trataban con eficiencia, reprimiendo constantemente cualquier señal de disidencia o rebelión. El miedo a un levantamiento hilota era una preocupación constante para ellos, dando forma a sus estrategias militares y políticas sociales. Esto fue un factor clave para mantener el estado de preparación militar constante de los espartanos. A la tierna edad de 7 años, la vida de un niño espartano era alterada de forma irrevocable. Este momento marcaba el fin de su infancia tal como la conocía. Lo sacaban de su casa, del cuidado protector de su madre, y lo metían de lleno en el mundo duro e implacable de la agogé, el sistema de educación y entrenamiento. Este no era simplemente un cambio de escenario, era una transformación completa de su ser. Los cuarteles se convirtieron en su nuevo hogar, un ambiente espartano en el verdadero sentido de la palabra, donde la comodidad era un concepto extraño y la supervivencia era la primera lección, grabada a fuego en sus jóvenes mentes. Estos barracones no eran lugares de descanso y relajación, sino campos de entrenamiento donde se forjaba el carácter y se templaba el espíritu.
Cada aspecto de su entorno estaba diseñado para eliminar la debilidad y fomentar la resistencia. El régimen físico estaba diseñado para llevar a los jóvenes al límite de su resistencia. No se trataba solo de desarrollar fuerza, se trataba de cultivar una voluntad firme y decidida. Pasaban sus días realizando exigentes entrenamientos. Corrían sin descanso por terrenos irregulares, practicaban combate cuerpo a cuerpo hasta el cansancio, entrenaban con los puños descubiertos y perfeccionaban el lanzamiento de jabalina y disco con una precisión impresionante. Estas actividades no eran simples ejercicios, eran verdaderos desafíos físicos, pensados para fortalecer tanto el cuerpo como el carácter. Se les obligaba a ir descalzos en todo momento, sin importar el terreno o el clima, y su ropa era mínima. Consistía en una sola túnica fina, tanto para el verano abrasador como para el invierno gélido, lo que obligaba a sus cuerpos a aclimatarse a temperaturas extremas y a desarrollar una resistencia estoica al malestar. Esta falta de protección no era accidental. Era una forma de enseñarles a ignorar el dolor y la incomodidad y de prepararlos para las realidades de la guerra. Uno de los aspectos más infames de la AGOG era la práctica institucionalizada de alimentar insuficientemente a los aprendices. A los chicos se les daban intencionalmente raciones escasas, apenas lo suficiente para evitar la inanición, con el objetivo de fomentar la autosuficiencia y el ingenio. Esta privación constante no solo ponía a prueba su resistencia física, sino que también agudizaba su ingenio y los obligaba a encontrar formas de complementar su dieta. Se esperaba que robaran comida, no como un acto de rebelión, sino como una prueba de sus habilidades. Si un niño tenía éxito en su robo, burlando a sus supervisores y obteniendo sustento adicional, era elogiado por su ingenio, su sigilo y su agilidad mental. Pero si lo descubrían, enfrentaba una sanción, no por el acto de robar en sí, sino por la torpeza que llevó a su captura, por su falta de astucia y su incapacidad para evadir la detección. La AGOG valoraba la eficiencia y la habilidad por encima de todo, incluso por encima de la obediencia ciega. Este sistema despiadado tenía como objetivo crear soldados perfectos, hombres capaces de soportar cualquier dificultad y superar cualquier obstáculo. El AGOG era más que un campo de entrenamiento físico, era un sistema sofisticado de condicionamiento psicológico. Su objetivo final era subordinar la voluntad individual por completo a las necesidades del grupo. Esta lucha compartida y la dependencia mutua crearon un poderoso sentido de camaradería, un vínculo conocido como sinomosía, o una banda de hermanos jurados. Guerreros espartanos mayores y distinguidos se interesaban particularmente en jóvenes prometedores, actuando como protectores y modelos a seguir. Esta relación era una piedra angular en el desarrollo de un niño. Fue a través de su mentor que aprendió las reglas no escritas de su sociedad, los matices del honor y las historias de héroes pasados. El centro del sistema de valores espartano era un código de honor tan poderoso que gobernaba cada aspecto de la vida. Mientras entregaban a sus hijos sus pesados escudos de bronce antes de marchar a la guerra, ofrecían una cruda orden final. Regresa con tu escudo o sobre él. El escudo era el símbolo más importante de la identidad y responsabilidad de un espartano. Su propósito principal no era solo proteger a quien lo portaba, sino proteger al hombre que estaba a su lado. Cuando un joven espartano se acercaba al final de su entrenamiento formal en la AGOG, se enfrentaba a una prueba final. Era un descenso a la oscuridad, un rito de iniciación secreto conocido como la cripteia. Su misión era patrullar el campo de Laconia y hacer cumplir el dominio espartano a través del terror. Era el instrumento de control más despiadado del Estado. Esta prueba suprema era el corazón de la cripteia, marcando al aprendiz como un guerrero curtido y preparado para enfrentar los desafíos más duros del campo de batalla. A la edad de 20 años, después de 13 años de entrenamiento implacable en la AGOG y de haber sobrevivido rito de la cripteia, el joven espartano finalmente estaba listo para convertirse en un hombre. El equipo de un guerrero espartano era a la vez una defensa formidable y una carga pesada. La pieza central era el pesado casco de bronce. Debajo vestía una coraza de bronce y llevaba grebas para proteger sus espinillas. El arma ofensiva principal era la dori, una lanza larga que medía entre 7 y 9 pies. Para el combate cuerpo a cuerpo, llevaba una espada corta conocida como chifos. La fuerza individual del hoplita espartano era formidable.
pero su verdadero poder solo se desataba cuando tomaba su lugar dentro de la legendaria formación. Era un bloque denso de infantería pesada, típicamente de 8 filas de profundidad. La clave de su cohesión como unidad era el áspid. Este diseño significaba que cubría el lado izquierdo del hoplita y se extendía lo suficiente para proteger el lado derecho del hombre a su izquierda. Al avanzar hacia el combate, la unidad imponía un respeto imponente. Los espartanos marchaban al unísono, a menudo al ritmo de flautas, creando un seto erizado de puntas. El momento cumbre para un espartano era poner a prueba su valor en el combate. Una batalla por encima de todas ha definido su leyenda durante milenios, la batalla de las Termópilas, en el 480 a.C. Liderando esta desesperada defensa estaba el rey espartano, Leónidas, y su guardia personal de 300 guerreros espartanos. Cada uno era un padre con un hijo vivo, asegurando que sus líneas familiares no se extinguirían en la misión suicida que tenían por delante. Durante 3 días, este pequeño contingente de griegos mantuvo el paso contra ola tras ola de asaltos persas. La formación espartana operaba con una fuerza imparable y eficiencia extraordinaria. Rodeados y superados en número sin esperanza, lucharon hasta el último hombre. Entregaron la vida, pero su entrega tuvo un propósito duradero. Su gloriosa resistencia se convirtió en un símbolo inmortal de coraje contra probabilidades imposibles. Después de las guerras médicas, la influencia de Esparta se disparó, poniéndola en directa oposición con Atenas. Esta rivalidad finalmente estalló en la Guerra del Peloponeso, desde el 431 hasta el 404 a.C. Después de años de lucha, Esparta salió victoriosa. La flota ateniense fue destruida, su imperio desmantelado y sus murallas derribadas al son de las flautas espartanas. Esparta era ahora el amo indiscutible de Grecia. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo terrible y plantó las semillas de su propia desaparición. La exposición al mundo exterior y la afluencia de riqueza comenzaron a corromper el sistema espartano. El punto de quiebre llegó con un final en la batalla de Leuctra en el 371 a.C. Este choque no fue solo otra escaramuza, fue un evento sísmico que destrozó los cimientos del poder espartano. La unidad espartana, una vez una fuerza imparable, reconocida por su rígida disciplina e inquebrantable resolución después de siglos de éxito casi ininterrumpido, se encontró frente a un nuevo tipo de guerra. No pudo adaptarse a las estrategias innovadoras del ejército tebano, liderado por el brillante general Epaminondas. Las tácticas tebanas, que enfatizaban la fuerza concentrada y la maniobrabilidad, expusieron las debilidades inherentes al enfoque tradicional e inflexible de los espartanos. La pared aparentemente invencible de escudos y lanzas fue flanqueada, superada en maniobra y finalmente hecha pedazos. El mismo sistema que había forjado a sus guerreros aparentemente invencibles, el sistema de entrenamiento riguroso, lealtad inquebrantable y dedicación absoluta al Estado, también contenía las semillas de su propia caída. El estilo de vida espartano, con su énfasis en el servicio militar y su estricto control sobre la reproducción, llevó a una disminución gradual en el número de ciudadanos espartanos. En pocas palabras, no había suficientes hombres para sostener su vasto imperio y mantener su dominio militar. Esta crisis demográfica, junto con la naturaleza cambiante de la guerra, resultó ser un desafío insuperable. La economía espartana, construida sobre las espaldas de los hilotas, la población sometida de Mesenia, era inherentemente inestable. Con la liberación de los hilotas, después de la victoria tebana, toda la base económica y social del sistema se desmoronó. Los hilotas, que durante mucho tiempo vivieron bajo dura servidumbre, aprovecharon la oportunidad para liberarse del control espartano, privando a Esparta de su principal fuente de mano de obra y riqueza. Esta pérdida paralizó la economía espartana y debilitó aún más sus capacidades militares. Despojada de su poder económico y de su mano de obra, Esparta fue reducida a una potencia de segunda categoría. Una sombra de lo que fue, luchando por mantener su independencia en un mundo que cambiaba rápidamente. A pesar de su eventual declive y caída en desgracia, el legado de Esparta perdura, proyectando una larga y sorprendentemente influyente sombra sobre la cultura y el pensamiento occidental. Si bien el imperio espartano pudo haber desaparecido del mapa, su impacto en la estrategia militar, la filosofía política e incluso la cultura popular sigue siendo innegable.
Su legado es más que una colección de hechos históricos, es una idea, un arquetipo poderoso y duradero del estado guerrero definitivo, una sociedad dedicada a la disciplina y la lealtad inquebrantable. La historia del rey Leónidas y los 300 espartanos que resistieron en la batalla de las Termópilas se ha convertido en un símbolo atemporal y universalmente reconocido de disciplina inquebrantable y coraje extraordinario frente a probabilidades aparentemente imposibles. Este relato icónico, transmitido de generación en generación, sigue resonando en personas de todo el mundo, inspirando actos de valentía y desinterés. El espíritu de Esparta, el compromiso inquebrantable con el deber, la voluntad de enfrentar cualquier cosa por una causa mayor, sigue fascinando e inspirando, recordándonos el poder duradero del coraje humano y la importancia de defender aquello en lo que creemos, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. En el análisis final, la historia de Esparta es una meditación profunda sobre los límites del potencial humano y el precio de la perfección. Su formidable fuerza nació del poder de la disciplina sobrehumana. Sin embargo, también debemos confrontar el lado oscuro de este legado. La perfección del guerrero espartano se logró a un costo inmenso, pagado con las vidas de los descartados y la supresión de la individualidad. En última instancia, los verdaderos espartanos no eran dioses ni monstruos. Eran hombres que, por pura fuerza de voluntad, se hicieron más que hombres, dejando un legado que sigue desafiándonos y fascinándonos hasta el día de hoy. Su fuerza no venía de poderes sobrehumanos, sino de disciplina sobrehumana. Suscríbete para más historias que marcaron el curso de la humanidad.